Bienvenido a una nueva clase dentro del curso de Ruby de Open Bootcamp. En la clase anterior estuvimos trabajando los arrays y es hora de adentrarnos en las estructuras iterativas. Y es que cuando estamos trabajando en nuestro código va a ser habitual que tengamos partes del mismo que nos interese repetir, que nos interese iterar sobre él para que podamos repetir acciones y repetir ese trozo de código en función a ciertas condiciones. Estas son las estructuras iterativas. Hemos visto un pequeño adelanto de ellas utilizando dentro de nuestro código en los arrays el each, que nos permitía recorrer un array. Pero ahora vamos a ver cómo podemos hacerlo no solo en un array, sino en cualquier trozo o estructura de código. Para ello vamos a crearnos un nuevo archivo y voy a denominarlo 12 y vamos a llamarlo, por ejemplo, while.rb, puesto que el bucle while va a ser el primero que vamos a ver. Muy bien. Cuando hablamos de estructuras iterativas o de repetir un trozo de código, vamos a dividir siempre en nuestra cabeza dos sistemas distintos. Uno de ellos, cuando sabemos a priori cuántas veces vamos a repetir el trozo de código. Es decir, voy a escribir un trozo de código y este trozo sé que quiero que se repita 5, 10, 20 o n veces. Y por otro lado, vamos a tener estructuras en las cuales no sabemos a priori cuántas veces tiene que repetirse. Quiero que esto se repita hasta que deje de cumplirse esta condición, pero a priori no sé cuántas veces va a ser. Vamos a empezar por este último bloque, las estructuras iterativas en las cuales no sabemos a priori cuántas veces se va a ejecutar el trozo de código. Y para ello, la primera que vamos a estar viendo es el bucle while. Supongamos, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una variable que vamos a denominar, pues, por ejemplo, vamos a llamarla times, por ejemplo. Y le vamos a asignar un valor, por ejemplo, 8. Para tenerla ahí, para que podamos usarla para la condición. Muy bien, pues vemos entonces en primer lugar la primera estructura iterativa, que es la estructura de while. Repetir un bloque de código mientras se esté cumpliendo una condición. ¿Cómo lo expresamos? Muy sencillo. While, que significa mientras en inglés, mientras, y aquí escribiremos la condición, ahora veremos cómo la escribimos, y ponemos aquí nuestro end. ¿Qué va a hacer esta estructura? Pues mientras se cumpla la condición que escribamos aquí, que tiene que ser una condición que devuelva un booleano, es decir, que podamos evaluar como cierta o falsa, se van a ejecutar todas las sentencias de código que escribamos dentro del while. Por legibilidad siempre intentamos, pulsamos el tabulador para que todo lo que contiene el bucle while quede un nivel más a la derecha y se pueda leer mejor. Vamos entonces a hacer un ejemplo. Mientras, por ejemplo, times sea menor que 20, pues vamos a hacer un puts que diga hello. ¿Qué va a hacer esto? Pues un bucle que va a repetir estas sentencias de código, en este caso una única sentencia de código, que va a ser escribir hello, y lo va a estar repitiendo siempre que times sea menor que 20. Siempre tenemos que tener cuidado con este tipo de estructuras, puesto que en este caso sería un bucle infinito, estaría escribiendo infinitas veces, puesto que times, podemos ver, nunca va a ser mayor que 20. Pero podríamos añadir otra sentencia aquí dentro del bucle while, que es que cada vez que iteramos a times, le asignamos times más 1, por ejemplo. ¿Qué va a ocurrir entonces? Pues vamos a analizarlo. Hemos dicho que la estructura while nos va a repetir el bloque de código, así que times vale 8. Mientras times sea menor que 20, ¿es menor que 20? Sí, vale, de hecho, vamos a apuntarlo aquí, vale 8, así que es menor que 20. Pues vamos a entrar y va a escribir hello. Va a escribir en nuestra consola hello. Y ahora va a hacer que a times le va a sumar 1. Times va a valer times, que es 8, más 1. 8 más 1, 9. Y va a volver a comprobar. ¿9 es menor que 20? Sí. Pues entonces va a escribir hello. Va a venirse aquí, va a escribir en nuestra consola hello. Y le va a sumar 1. 9 más 1, 10. Ahora va a volver a comprobar.
¿10 es menor que 20? Sí, pues va a escribir hello una vez más. Y va a sumarle 1, ahora va a valer 11. Y así va a estar ejecutándose hasta que este número sea igual o mayor que 20. Y en ese momento dejará de ejecutar todo lo que está en este bucle. Y ya continuará la ejecución del código normal. Que podríamos escribir, por ejemplo, aquí fin, por ejemplo. Si hacemos esto, pues estará repitiendo escribiendo hello desde 8 hasta 19 y cuando valga 20 se saldrá. Vamos a comprobarlo. Pulsamos play, comprobamos el código y perfecto. Ha ido repitiendo, como podemos observar, la estructura del bucle, cuando vale 8, cuando vale 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y cuando ya valía 20 la condición no se cumplía y por tanto ya salía del bucle y continuaba ejecutando el código, que en este caso era decir end. Muy bien, hemos visto entonces cómo podemos hacer de una forma muy sencilla nuestra primera estructura iterativa. En este caso, la estructura while. Vamos a seguir viendo más estructuras iterativas.